Siga junto a TV4, Televisión. Muy buenas tardes a nuestros amigos, hermanos en la fe que están en sintonía en esta tarde. Les damos una cordial bienvenida a su programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Deseamos que esta tarde sea especial para usted y que usted pueda entender el mensaje de salvación. También queremos unirnos al dolor de aquellos que están enfermos, que están sufriendo por diferentes problemas en sus vidas, y rogamos al Señor que les ayude. Vamos a leer en esta tarde en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1. Dice como sigue: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os llamó, y cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío,
y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vamos a tomar un momento para dirigirnos en oración al Señor. Nuestro Dios y buen Padre Celestial, con gozo, con gratitud, llegamos hasta tu presencia, porque tú has sido sobremanera bueno para con nosotros, al enviar a tu Hijo unigénito para que Él viniese a ocupar el lugar que merecíamos por causa de nuestros pecados, por causa de nuestra desobediencia. Gracias te damos porque Él al morir llevó nuestras enfermedades, nuestros pecados, y Él nos absolvió de todo juicio condenatorio que pudiese haber en contra nuestra. Gracias te damos porque podemos en esta tarde una vez más abrir tu palabra, leerla libremente, y pedimos que el Espíritu Santo, quien mora en nosotros y quien está con nosotros, nos guíe para que hablemos de acuerdo a la sana doctrina y de acuerdo a lo que está escrito en tu palabra, que no nos apartemos de ella. Te pedimos también en esta tarde por aquellas personas que están enfermas, que están con diferentes problemas en sus vidas, en sus hogares, para que tú puedas ayudarles a encontrar una solución para ello, y por sobre todas las cosas que ellos puedan recibir a Cristo como su Salvador personal si aún no son salvos, y si son salvos y están estancados en sus vidas cristianas, para que también sea un impulso para ellos, para seguir adelante avanzando en su carrera cristiana hasta la venida del Señor Jesús. Rogamos asimismo por la familia Poblete, que está sufriendo por la pérdida de un ser querido, para que tú, nuestro Padre Celestial, le consueles, les ayudes y que ellos puedan tener tranquilidad en sus corazones. Pedimos especialmente por Hugo, para que él y Joana también sean consolados por tu amor, por tu gracia. Queremos pues ahora quedar a tus cuidados y a la guía del Espíritu Santo para la predicación de esta tarde. Lo hacemos todo en el nombre del Señor Jesús, quien es nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, esta carta, como ya hemos mencionado en otras oportunidades, las cartas son escritas a personas salvadas por Cristo, esencialmente a personas o iglesias o grupos de personas para la enseñanza y la rectificación en algunos casos de algunos problemas que pudieran haber en aquellos lugares. Esta carta escrita desde la cárcel por el apóstol Pablo es para animar también a los creyentes allí en la iglesia de Éfeso, para recordarles lo que ellos eran, los privilegios que ellos tenían delante de Dios, y también, por supuesto, para ayudarnos a nosotros en estos tiempos que estamos viviendo en un mundo complicado, difícil, pero que el Señor Jesús es quien nos guía, quien nos ayuda, y podemos hallar el consuelo en nuestras tribulaciones en Él. Bien, el apóstol comienza presentándose así como Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Aquí él comienza su presentación entregando su nombre, que ya por supuesto le conocían. Él era un apóstol o un enviado de parte del Señor Jesucristo. Esta labor, este trabajo que el apóstol estaba realizando, le había sido encomendado bien luego después de su conversión. Dios le había comisionado a través del Espíritu Santo para eso. Él dijo a estos creyentes que estaban allí en la iglesia de Antioquía: apartadme a Bernabé y a Pablo para la labor que yo les tengo preparada. Y así ocurrió con Pablo. Él es un enviado
de Jesucristo. Él se encontró con el Señor Jesucristo camino a Damasco y allí le fue entregada la comisión. Y esto, por supuesto, por la voluntad de Dios, no porque él lo hubiera pedido, sino porque Dios le encomendó, y por supuesto para él fue grato, fue agradable el poder servir, ocuparse en esta labor. Así, él es un enviado de Jesucristo por la voluntad de Dios para predicar el Evangelio. Y él había llegado predicando el Evangelio, y allí en Éfeso se levantó esta iglesia, esta asamblea. Así, la carta va dirigida a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Estos creyentes, posicionalmente, delante de Dios, eran santos o separados. La palabra santo en la Biblia siempre tenemos que entenderla como el significado que tiene: separados por Dios y para Dios, para su servicio, para su honra y para su gloria. Dios les había separado, Dios les había apartado, y estos creyentes eran fieles en su condición. Ellos habían mostrado fidelidad al Señor Jesús en su servicio, en su amor, en sus obras. Y ellos física y geográficamente estaban por aquel tiempo viviendo allí en la zona de Éfeso. Así, el apóstol les entrega este saludo, y el deseo para ellos es de gracia y paz. Y quiero reiterar y destacar esto que el Señor menciona, porque en la Biblia son términos usados por Dios para tratar, para nombrar, para mencionar a los creyentes en Cristo. Se usan estos términos: santos, fieles, creyentes, salvados, etc. Son los términos bíblicos que Dios usa en las Escrituras. Y a ellos Dios les desea, el apóstol Pablo les desea gracia y paz. La gracia, por supuesto, era y es el favor inmerecido de Dios para el pecador. Mediante la gracia, estos creyentes habían alcanzado y recibido la salvación, el perdón de sus pecados, la vida eterna, ya que solamente a través del sacrificio de la muerte del Señor Jesús es la única forma que el ser humano puede alcanzar el favor de Dios. Y es por gracia, vale decir, es un regalo de parte de Dios. ¿Por qué es un regalo de parte de Dios? Más adelante en el capítulo 2, él lo va a señalar que no es por obras, porque no hay ningún mérito en el ser humano que Dios pueda considerar para salvarle, para liberarle de la condenación eterna por sus pecados. Y luego él les desea también paz. Por supuesto, si no hay primero la gracia, no puede haber paz, porque tiene que haber una justificación para que haya paz. Justificados, pues, dice, escribiendo a los romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La paz también es fruto de la muerte de Cristo en la cruz, porque cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia allí en los Colosenses, él dice que la paz la hizo el Señor Jesús mediante la muerte en su cruz. Y esta paz tiene que ver en primer lugar con la paz para con Dios, ya que el creyente sabe que no hay contra él ninguna acusación, ningún juicio condenatorio. Así él tiene paz, tiene tranquilidad. Y estas dos cosas provienen de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Ellos son la fuente de la gracia y de la paz. De ellos provienen estos dones, gracia y paz. Y qué maravilla este
saludo para estos creyentes allí en Éfeso. Ellos también necesitarían de la gracia en forma diaria y de la paz en forma permanente, porque aparte de la paz que es para con Dios, también se necesita y es necesaria la paz en la vida y en la convivencia diaria, tanto con los familiares como con otros creyentes. Así, toda esta gracia y paz vienen de Dios Padre y del Señor Jesucristo. En el versículo 3, el apóstol prorrumpe en una alabanza y él dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos nosotros conciliar que Dios sea Dios y además sea Padre del Señor Jesucristo? Es que aquí se está mencionando al Hijo de Dios como el hombre perfecto, como el Dios encarnado, aquel que unió en su persona tanto humanidad como deidad. Así el Señor Jesús tiene a Dios, al Dios del cielo como su Dios y por supuesto también como su Padre. Y él lo mencionó muchas veces durante su ministerio. Él muchas veces habló de Dios como su Padre, como aquel de quien él dependía también dentro de su ministerio, cual hombre. Así, el apóstol Pablo está bendiciendo a este Dios, que es Dios y es Padre del Señor Jesucristo. Aquí está el nombre completo, Jesucristo. Primero Jesús, que es el nombre humano, y luego Cristo, que es el nombre divino, el enviado de parte de Dios. Aquí tenemos al Dios hombre. Y este Dios hombre, aquí se ve como aquel que bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Vale decir, aquí ya se separa la parte de Dios como de la parte humana del Señor Jesús. Se nombra a Cristo aquí como el Mesías. Y este Dios y Padre del Señor Jesucristo bendijo con toda bendición espiritual a los creyentes. Y esta bendición espiritual no es tanto aquí en la tierra, sino, dice, en los lugares celestiales en Cristo. Y luego agrega: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Él antes de la fundación del mundo ya había señalado a estos creyentes para que fuesen santos. Y nuevamente tenemos que reiterar que el término santo tiene que ver con apartado del mal, separado por Dios y para Dios del pecado, de las prácticas del mundo. Así, por eso se menciona a los creyentes como santos, porque Dios ya no ve al creyente sino nos ve en Cristo, tal como se ha mencionado y como ha mencionado en el versículo anterior, que Dios nos ve en los lugares celestiales en Cristo. Ya no nos ve a nosotros, los pecadores, que hemos sido reconciliados con Él por su gracia. Y Él los señaló para que fuesen santos y sin mancha delante de Él. Y esto tiene que ver con lo que es realmente el creyente delante de Dios y no delante de los hombres. Porque delante de las personas, delante de otros seres humanos, podemos aparecer muy intachables, de muy buena conducta, sin cometer errores, pero otra cosa es delante de Dios, porque al hombre, al ser humano le podemos engañar, pero a Dios nadie le puede engañar, y Él ve la realidad del hombre, de la persona. Él nos ve tal cual somos,
Pero qué bueno que aquí el apóstol Pablo dice que Él nos ve ya santos y sin mancha delante de Él. Mancha tiene que ver con los pecados, las malas acciones, aquellas cosas que deshonran a Dios. Dios siempre ha querido que sus hijos sean limpios y Él nos ha limpiado con la sangre bendita del Señor Jesús derramada allí en la cruz cuando Él murió por nosotros. La sangre de Cristo, dice el apóstol Juan, nos limpia de todo pecado. Así, Él nos ve ya santos y sin mancha delante de Él. Y en amor, dice Él, habiéndonos predestinado, el amor de Dios manifestado aquí, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Y esta adopción también es por medio de el Señor Jesucristo. Por medio del Señor Jesucristo. Así, no todas las personas, como hemos mencionado también, son hijos de Dios, no nacemos hijos de Dios. Llegamos a ser hijos de Dios cuando recibimos a Cristo como nuestro único y personal Salvador. A lo suyo vino, dice el apóstol Juan, escribiendo el Evangelio según Juan, mas los suyos no le recibieron. Pero los que le recibieron, Él les dio el derecho, el poder de ser llamados hijos de Dios. Así los únicos que pueden y tienen el derecho de decir yo soy hijo de Dios son aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro único y personal Salvador. Y hemos sido adoptados en la familia de Dios, hemos sido recibidos cual hijos de Dios. Y esto, por supuesto, es según el puro afecto de su voluntad. Aquí nuevamente se ve que no hay ninguna acción o mérito en el ser humano, sino solamente es por el amor de Dios para con nosotros. Él nos escogió, Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por el puro afecto de su voluntad. Y esto también es para alabanza de la gloria de su gracia. La gloria de su gracia. Ya he mencionado que gracia aquí es el favor de Dios inmerecido para con nosotros. Dios al pecador que merece la muerte, porque la paga del pecado es muerte, sin embargo, al confiar en la muerte de Cristo para su salvación, Dios le regala la salvación. Y esto, por supuesto, es digno de alabanza, es digno de dar glorias a Dios, porque Él es quien nos ha redimido, Él es quien nos ha salvado, y por el puro afecto de su voluntad. Así dice Él, con la gracia con la cual nos hizo aceptos en Dios. Nos ha hecho aceptos en Dios. Y en este mismo Dios tenemos nosotros redención por la sangre del Señor Jesucristo, el perdón de pecados. Esto es una posición presente. Cuando acudimos a Cristo por salvación, cuando confesamos a Él nuestro pecado, que éramos pecadores perdidos, destituidos de la gloria de Dios, pero que confiábamos en la muerte de Cristo para nuestra salvación y pedimos a Dios que nos salvara, Él nos salvó, Él nos dio el perdón de pecados y Él nos redimió. Aquí está esta palabrita que redimir tiene que ver con comprar. Y si nosotros pudiéramos hacer una gráfica, pudiéramos mostrarlo en forma gráfica, podríamos decir que como en aquellos tiempos antiguos, los esclavos que estaban bajo amos que eran crueles, tiranos, y venía otra persona y los compraba, pagaba un precio para su liberación. Así
cuando nosotros éramos esclavos del pecado, cuando estábamos bajo la autoridad y tutela de Satanás, porque él es el príncipe de este mundo y todo el mundo está bajo el pecado, bajo la oscuridad. Entonces el Señor Jesús nos compró y Él pagó un precio muy alto por nosotros para redimirnos. Y el apóstol Pedro dice que fuimos comprados no con cosas corruptibles como plata u oro, sino con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ese fue el precio pagado para que nosotros pudiésemos ser comprados y poder tener el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El Señor Jesús, dice el apóstol Pablo escribiendo a los filipenses, Él siendo rico, por amor a nosotros se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. También le vemos en una de las parábolas contadas allí por el mismo Señor Jesús en los evangelios, como este mercader que encuentra una perla preciosa y vende todo lo que tiene para adquirirla. Y esa, por supuesto, es la figura de la iglesia compuesta por todos los creyentes salvados por Cristo. Y Él pagó ese precio tan alto para poder rescatarnos, para poder redimirnos. Así nosotros tenemos redención, tenemos perdón de pecado. No es que vamos a tener, tenemos ahora, aquí y en este momento, tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, y esto es según las riquezas de su gracia. Aquí nuevamente se manifiesta el hecho de que el perdón de pecados, la redención, es hecha solamente por el amor de Dios, por el poder de Dios y no por ninguna obra que nosotros pudiésemos hacer u hubiésemos hecho, que hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, o el secreto de su voluntad. El secreto de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Este era el propósito de Dios, que hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia espiritual, y también nos dio a conocer o nos comunicó este secreto, porque la palabra misterio en la Biblia no tiene que ver con nada misterioso o esotérico, sino son secretos, son verdades que antes no habían sido reveladas, pero que ahora han sido reveladas por el amor y la misericordia de Dios a sus hijos, a su pueblo. Así Dios quiere y quiso reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Así vamos a hacer una pausa para escuchar un himno y luego vamos a continuar con el análisis de este capítulo 1 de la carta a los Efesios. Dios le envió, se llama Cristo, Él vino a amar y a perdonar.
versículo 11, el apóstol les recuerda a los creyentes allí en Éfeso, dice él, en el Señor Jesucristo, tuvimos herencia. Y esta es una promesa también de parte de Dios, que a cada creyente nos espera una herencia que ha sido destinada para nosotros en el cielo. Una herencia, como dice el apóstol Pedro, que no se va a marchitar, ni nadie la va a poder tomar en lugar nuestro. Dice él, el apóstol Pedro, en el capítulo 1 de su primera carta, versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada para cada creyente. Esta herencia está reservada en los cielos y es la promesa de Dios. Él nos ha predestinado para esto, para tener y para recibir esta herencia, habiendo sido predestinados conforme o de acuerdo al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, vale decir, conforme al propósito de Dios, quien es el que hace todas las cosas, y Él expresa su voluntad a través de estas promesas, su voluntad para con cada uno de sus hijos, los creyentes en Cristo, que estamos sirviéndole y estamos buscando su presencia cada día. A todos los que Él salvó, a todos nos tiene una herencia reservada, y esto también es válido y va a ser válido para todos aquellos que crean en Cristo, que obtengan la salvación, el perdón de sus pecados y que alcancen la vida eterna. Así hemos sido predestinados para eso, conforme al propósito o al designio de su voluntad, a fin o con el fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Aquí el apóstol Pablo está refiriéndose aquí a los judíos, a los israelitas, que ellos fueron los primeros que tuvieron el privilegio de escuchar, de recibir el Evangelio, las promesas de Dios, en primer lugar para ellos, y luego para nosotros los que somos los gentiles, porque Dios, a través de la persona del Señor Jesús, tanto de los judíos como de los gentiles, ha hecho un nuevo pueblo, un pueblo espiritual para Él, y este se llama la iglesia, los llamados fuera de las prácticas del mundo, fuera de la contaminación del mundo, para alabanza de la gloria de Él, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él, en el Señor Jesucristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí todos los términos que se escuchan, los verbos que están aquí, están en tiempo pasado. Y él dice que
que los creyentes allí en Éfeso, ellos escucharon la palabra de verdad. Y esta palabra de verdad no es otra que la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. El Señor Jesús, antes de ir a la cruz, en su oración que se conoce como su intercesión sacerdotal, Él oró al Padre diciendo: santifícalos en tu palabra es verdad. La única palabra verdadera, digna de ser recibida por todas las personas, es la palabra de Dios, porque Dios es un Dios que no miente, Dios no cambia, no es mutable. Él, su consejo es inmutable, sus promesas son fieles y son verdaderas. Y cuando Él hace alguna promesa, Él la cumple. Así estos creyentes habían escuchado el Evangelio de Cristo, la palabra de verdad, el Evangelio que les indicó cómo ellos podían ser salvos. El Evangelio que es el mensaje de Dios, que indica que Dios amó de tal manera a las personas que viven en este mundo, que para salvarles, para liberarles de la condenación por el pecado, Él envió a su propio Hijo, el Señor Jesús, para morir en la cruz. Estas personas aquí creyeron ese mensaje. Entonces, como ellos creyeron y recibieron el mensaje y creyeron en Cristo, entonces tuvieron vida eterna. Dios les dio la vida eterna. Y esto es interesante porque cuando la persona recibe a Cristo como su Salvador personal, es transformado, es hecho una nueva creación, una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasan, quedan de lado. Y en esta nueva creación viene a vivir en el cuerpo de ese creyente, viene a vivir el Espíritu Santo, que es el sello de Dios, el sello que indica que aquella persona ya no se pertenece más a sí misma, no pertenece más al mundo, sino le pertenece a Dios. Es el sello que Dios pone en cada uno de sus hijos. Y el Espíritu Santo, que es una de las personas de la Trinidad, Él viene a vivir y se queda allí en el creyente hasta cuando el Señor Jesús venga a buscar su iglesia o hasta cuando Él parta a la eternidad para estar con Cristo. Allí el Espíritu Santo está morando en Él, es el sello. Se usa esta figura aquí porque en ese tiempo todavía existían los magistrados, los reyes, quienes tenían un anillo y en el anillo un sello, y cuando había la firma de un documento o de alguna cosa, ellos ponían su anillo y nadie podía violar aquellos documentos. Cuando el Señor Jesús murió y fue sepultado, también pidieron a Pilato que pusiera guardia en la tumba para que no fuera cosa que vinieran los discípulos a robar el cuerpo del Señor. Y luego esa piedra fue sellada con el anillo del gobernador y del emperador. Así eso indicaba que todo aquello le pertenecía y que nadie podía hacer absolutamente nada, nadie podía violar aquel sello. Así el Espíritu Santo muestra que nosotros pertenecemos y somos de Dios y hemos sido sellados. Se fija que aquí está también en tiempo pasado: fuisteis sellados. No es que vaya a ser sellado ni que somos en el futuro ni ahora en el presente, sino que en el pasado, cuando creímos, fuimos sellados. Es el Espíritu Santo que vino a morar en nosotros. Así un creyente no podría estar orando que Dios le envíe el Espíritu Santo, porque ya lo tiene, ya vive en él. Y el Espíritu Santo le anhela de tal forma que Él quiere formar a Cristo en aquel creyente, que Cristo se vea. Y este Espíritu Santo
es como, aquí se indica otra figura más, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Las arras eran como un depósito, una muestra que se dejaba cuando, o un depósito como decimos ahora, cuando se hacía alguna transacción comercial. Se dejaba un depósito asegurando con ello que luego se recibiría todo lo que correspondía al precio de aquella prenda o cosa que se compraba. En este caso, aquí el Espíritu Santo es las arras o la muestra que Dios va a cumplir todas las promesas que Él nos ha hecho de acuerdo a su voluntad, las mismas que hemos ya visto, como el hecho de que Él nos haya dado una herencia inmarcesible, incontaminada, eterna en los cielos. Así, esa es la figura aquí cuando se habla de las arras del Espíritu. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando nosotros estemos en la presencia del Señor, porque aún falta algo en nuestra salvación que todavía no se ha concretado. Dios nos dio la salvación completa y eterna, pero falta la transformación de nuestros cuerpos, ya que con estos cuerpos que tenemos ahora, cuerpos corruptibles, cuerpos mortales, no podemos entrar a la presencia de Dios. Tiene que haber un cambio, tiene que ser cambiado, esto corruptible en incorruptible y esto mortal en inmortal, como nos enseña el apóstol Pablo en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, porque vamos a recibir un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Cristo, apto para estar en el cielo, apto para participar de la herencia que Dios nos ha ofrecido, y esto todo para la alabanza de su gloria. Así, el apóstol dice: por esta causa, o en razón de esto que ya hemos mencionado, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria en mis oraciones. El apóstol Pablo tenía un conocimiento de la fe inquebrantable en el Señor Jesús que tenían estos creyentes en Éfeso. Y teniendo una fe inquebrantable en el Señor Jesús, también ellos tenían un corazón lleno de amor para con sus hermanos creyentes, porque esto es así. El que ama a Dios también ama a su hermano, porque son hermanos en la fe en Cristo, le costaron a Dios lo mismo, la muerte de su Hijo, y tienen las mismas promesas, tienen los mismos derechos, y podemos usar esas palabras, y solamente hay diferencias en los trabajos, en las labores, tienen los mismos privilegios. Así, el apóstol, al oír de esto, de la fe y del amor que ellos tenían para con sus hermanos, él estaba dando gracias a Dios. Y es interesante que él dice: en mis oraciones, eran sus oraciones de cada momento, en las cuales él daba gracias a Dios por la fe y por el amor de estos creyentes de allí en Éfeso. La razón es para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que ellos pudieran ir creciendo en la palabra de Dios, que ellos pudieran adquirir este conocimiento. En aquel tiempo en que el apóstol Pablo está escribiendo, los creyentes no tenían la Biblia en sus manos, no tenían la palabra de Dios completa, se recibía mediante revelación directa de parte de Dios a través del Espíritu Santo. Así, por eso pide que haya espíritu en ellos de revelación, que Dios alumbre los ojos del entendimiento de estos creyentes para que ellos supieran
cuál era la realidad de la esperanza de que Dios les había llamado y cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Qué maravilla es que Dios reitera estas promesas. Cuál la supereminente grandeza del poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Y esta fuerza que nosotros no podemos medir, que nosotros no podemos cuantificar, la vemos en operación en la resurrección del Señor Jesús después de entregar su vida allí en la cruz, y luego en la exaltación del Hijo de Dios cuando es sentado en los lugares celestiales a la diestra, en la majestad, en las alturas. Y Él, por supuesto, es puesto sobre todo principado, sobre toda autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Esto obviamente va a tener fiel cumplimiento cuando el Señor regrese, cuando sean puestos todos sus enemigos bajo sus pies. Y el Señor Jesús es la cabeza de la iglesia, es la única cabeza de la iglesia. La iglesia en figura es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza, por tanto, Él es quien da las órdenes y todos los demás somos miembros de ese cuerpo, y como miembros de ese cuerpo obedecemos las órdenes que vienen de parte de Dios. Así la iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. No es un hombre pecador la cabeza de la iglesia, ¿no? Es el mismo Señor Jesús. Aquí se destaca, y aquí también queda totalmente descartado todo tipo de autoridad que quiera ponerse sobre la iglesia. La única autoridad sobre la iglesia es Cristo Jesús. Los demás, todos miembros puestos en su cuerpo, para que cumplamos las diferentes funciones para las cuales Dios nos ha capacitado y nos ha llamado. En la iglesia hay pastores, obispos o ancianos que en la misma persona, la misma labor, solamente con diferentes acepciones, pero que es la misma labor, la misma tarea, el mismo trabajo. No es, ni son cargos eclesiásticos ni distintivos que como se malentiende, no, son miembros puestos con estos trabajos en el cuerpo de Cristo para el crecimiento, para la edificación de la iglesia, para que los demás puedan ir creciendo en el amor y en el conocimiento del Señor Jesús. Hay diáconos en la iglesia, pero no hay más. Tampoco la iglesia es una organización donde dentro de ella se ven diferentes otras organizaciones, ¿no? La iglesia es un organismo, porque es el cuerpo de Cristo. El cuerpo es un organismo, no una organización. Así, por tanto, esta es la iglesia bíblica, la iglesia que Dios ha dejado instituida, la iglesia de la cual el Señor Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. La pregunta es, ¿pertenece usted a la iglesia de Dios, la cual el Señor Jesús ganó por su propia sangre y que Cristo es su líder, la cabeza, la autoridad única? Ojalá que usted pudiera pertenecer a esta iglesia, porque es la iglesia de los redimidos, de los salvados por Dios a través de la muerte del Señor Jesús. Y si no pertenece a ella, le invitamos a que venga Cristo. Le invitamos para que le reciba como su único y personal Salvador. Y el Espíritu Santo, de cierto, le va a añadir
a la Iglesia universal, la Iglesia que es incontable e invisible, que nació el día de Pentecostés y que se va a completar cuando Cristo venga en busca de su pueblo. Le invitamos, venga Cristo, Él le quiere salvar, Él quiere dar vida eterna, Él quiere perdonar sus pecados, asegure el futuro de su alma por toda la eternidad. Vamos a escuchar otro himno antes de cerrar el programa. Pregunto, que me anda abriendo la puerta. Certeza soy de Jesús, hecho heredero de eterna salud. Su sangre vivo mi gran mirar, de pena eterna y darme la paz. Estoy
Muy bien, deseamos que tenga un hermoso fin de semana y que Dios les bendiga grandemente. Si el Señor lo permite, estaremos nuevamente el próximo jueves hablando del Evangelio de Cristo a través de la Biblia.